Padre, te damos tantas gracias, bendito Dios, por esta mañana que tú nos das. Te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos para alabarte, para adorarte y para escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú el que estés hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, y quita, Señor, todo lo que pueda estorbarnos. Abre nuestros oídos espirituales y que el poder de tu Espíritu Santo se esté moviendo, Señor, en este lugar, en nuestras vidas, y que tu palabra sea revelada a nosotros, Señor, que podamos entender claramente lo que tú nos quieres hablar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a compartir con ustedes acerca de un capítulo que está en el libro de Deuteronomio. Son 25 versículos. Voy a tratar de poder, pues, hablar de estos versículos lo más concreto, ¿verdad?, posible. Es un gran tesoro este capítulo. Es una cosa muy preciosa y yo quería compartirlas porque lo estaba leyendo y yo titulé el mensaje Un llamado a la entrega total. Y el tema central de este libro de Deuteronomio es relacionar la palabra de Dios con nuestra vida, la relación que hay entre Dios y su pueblo. Y era muy importante porque una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que le conozcamos. Amén, conocer a Dios. Y ¿qué más? Ahorita que estábamos viendo aquí la obra, ¿verdad? Qué hermoso es ver a los hijos, a los nietos, ¿verdad?, a las generaciones que empezamos, ¿verdad?, en algún momento en nuestra vida, como familia, y luego van creciendo los hijos, estar en el camino de Dios, llevar a nuestros nietos también en el camino de Dios. Y es de lo que voy a hablar esta mañana, porque Dios quiere que nosotros tengamos la relación con Dios, pero no solamente nosotros como padres, sino también enseñándolas a nuestros hijos. Amén. ¿Y qué más en un ambiente donde hay ese amor de un hogar, en un hogar donde se teme a Dios? Amén. Y esto es muy importante, porque el éxito en la vida está en que la educación cristiana debe ser orientada a enseñar a vivir y no solo a informar. ¿Ok? No es solamente una información. Es, por ejemplo, como aprendemos cada domingo un versículo. Yo estoy siendo informada, estoy aprendiendo un versículo. Pero no solamente esa es información, sino que lo más importante es que podamos enseñar a vivir. Nosotros vivirlo y enseñar a nuestros hijos a vivir. ¿Están conmigo? Esto es muy importante. Hay que vivir la palabra de Dios. Cada cosa que aprendemos, cada cosa que memorizamos. Entonces, aquí en este libro se bosqueja el significado de ser de un pueblo que estaba apartado para Dios en medio de un mundo opuesto a Dios. Entonces, vamos a ir desglosando este capítulo y vamos a empezar ahí en el verso 1 y vamos a ir leyendo y por favor me pueden ir siguiendo. Aquí está hablando, estoy en la Nueva Traducción Viviente, dice, aquí están, estos son los mandatos. Habla de mandatos, habla de decretos, habla de ordenanzas que el Señor le encarga a Moisés que los enseñe. Dios le da a Moisés un líder espiritual y le muestra cuáles son esos mandatos, decretos y ordenanzas. Y dice, obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Entonces Dios le dijo a Moisés, a este líder espiritual, que le dijera al pueblo lo que él le había expresado, que le enseñara cómo era poner por obra los mandamientos, es decir, vivir en obediencia a su palabra. Dios quiere un pueblo, hermanos, que le obedezcamos a Él, la obediencia.
Y tristemente, bueno, no sé, pero a nosotros se nos enseñó a obedecer, se nos enseñó a estar bajo autoridad, se nos enseñaron muchas cosas, ¿verdad?, en nuestra infancia de alguna forma, que a veces ahora en nuestros tiempos estas cosas se están perdiendo, como que la obediencia se está perdiendo y requiere, para que un niño obedezca, para que una persona obedezca, requiere de atención, requiere de entendimiento, requiere simple y sencillamente del acto mismo de la voluntad de estar sometido y de estar en obediencia. Amén. Entonces, aquí cuando vemos esto, ¿qué está diciendo aquí Dios en su palabra? Ok, si tú y yo como pueblos de Dios obedecemos a su palabra, le estamos demostrando a Dios que lo amamos. ¿Estás conmigo? Yo creo que todos como padres queremos que nuestros hijos nos obedezcan, ¿verdad? Y cuando vemos que nuestros hijos obedecen, entendemos que hay algo en sus vidas que los llevan a la obediencia. Y entonces aquí tenemos que darnos cuenta que el amor a Dios es muy importante, porque la obediencia y el amor que le tenemos a Dios van unidos en una relación, porque Dios quiere que tengamos esa relación con Él. No solamente, Dios no habla en su palabra como un acto religioso, sino como un acto de relación, un acto de amor. Porque vemos que el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Dios se la estaba prometiendo, Dios estaba diciendo, y antes de que ellos entraran, ¿sí?, antes de que ellos entraran a la tierra, tenían que conocerle. Antes de que ellos entraran a lo que Dios les había prometido, tenían que entender cuáles eran los mandamientos. Y como pueblo, ahí dice la palabra, dice, lo sacó de la oscuridad, lo sacó de la esclavitud, lo sacó, ¿verdad?, como un pueblo que estaba apartado, pero Él lo escoge y Dios nos escoge a nosotros, porque mira lo que dice 1 Pedro 2, 9 y 10, y ahí menciona la Escritura algo bien importante, porque esto no se aplica solamente al pueblo de Israel, se aplica también a nosotros, amén. Porque somos pueblo de Dios. Y ahí dice la palabra, ustedes, nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Somos de Él. Somos del Señor, somos su pueblo. Él nos compró con un precio muy alto. Le pertenecemos a Él, amén. Y Él es nuestro Dios. Entonces, dice aquí, un pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis, para que publiques las virtudes de aquel que dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El Señor nos sacó de la oscuridad. El Señor nos sacó de las tinieblas. Amén. Y nos ha trasladado ahora a la luz. Entonces, miren lo que dice aquí. En el verso, vamos a seguir el verso 2. Y entonces Él está hablando, les voy a dar estos mandatos y decretos, ¿para qué? Para que tú, para que tus hijos, para que tus nietos teman al Señor tu Dios durante toda la vida. Durante toda la vida. Amén. Desde el momento en que Él nos compra, desde el momento, como dice aquí la palabra, nos ha adquirido, hemos sido adquiridos por Dios y somos de Él, desde ese día en que hemos conocido a Dios, que hemos tenido un encuentro con Él, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Amén. Entonces dice, si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Tú puedes leer Deuteronomio, puedes leer Éxodo, vas a encontrar una lista de cosas muy importantes cuando nosotros obedecemos. Cuando obedecemos, Dios da como resultado una bendición. Amén. Tú obedeces, Dios te bendice. ¿Sí? Así es, tan claro y tan sencillo. Entonces, cuando aquí dice la palabra, teman al Señor su Dios, ¿qué está hablando? Les está diciendo, ok, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, teman. Pero no está hablando de un temor, de un miedo, de que no me voy a poder acercar a Dios. No es un temor de ese tipo.
Está hablando de este temor al que se refiere significa el respeto. Respeto de amor. Respeto en obediencia. Amén. Yo respeto a Dios. Yo temo a Dios, pero en ese temor es ese respeto de andar en sus caminos, de obedecer sus mandamientos. Amén. ¿Están conmigo? Y ahí vienen unas promesas. Una de las promesas que menciona es: disfrutarás de una larga vida. Amén. Pues qué bueno, ¿verdad? En nuestros días están contados y estamos en las manos de Dios. Él sabe cuántos días nos va a dar de vida, pero Él quiere que disfrutemos. Y eso es una bendición, es una promesa que Dios nos da como resultado de la obediencia. Amén. Ok, vamos a seguir. Entonces dice verso 3: escucha con atención, pueblo de Israel. Escucha con atención, pueblo de Dios, y asegúrate de obedecer. Entonces, fíjense qué importante es este entonces. Todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, el Dios de tus antepasados, te lo prometió. Dios siempre hace promesas. Amén. Si el Señor nos sacó de la oscuridad y de las tinieblas, así como dice la Escritura también, el pueblo de Israel lo sacó Dios de la esclavitud en la que se encontraban. Ellos ni siquiera estaban disfrutando de nada, ni siquiera de todo ese trabajo arduo que estaban pasando, esclavos, ni siquiera podían disfrutar del fruto de su trabajo. Estaban esclavizados. Y entonces vemos aquí, cuando escuchamos con atención, cuando obedecemos su palabra, aquí dice el resultado: todo te saldrá bien. Amén. El trabajo, el fruto de tu trabajo lo vas a recibir. Vas a poder disfrutar de esa vida que Dios te quiere dar. Vas a poder disfrutar de todas esas bendiciones, promesas, cosas y maravillosas que Dios tiene preparadas. Pero antes de que las puedas recibir y disfrutar, tienes que obedecer. Amén. Obedecer es hacer lo que Dios me dice. Es tan sencillo. Amén. Entonces, vamos a seguir, verso 4. Otra vez, escucha. Es fácil escuchar. A veces no escuchamos. A veces es como ese juego, ¿verdad?, de teléfono descompuesto, que quieres pasar una información y la pasas a la otra persona así y se va descomponiendo toda la comunicación, ¿verdad? A veces es difícil escuchar. A veces hay cosas que pueden estorbarnos para poder escuchar claramente. Y aquí el Señor en 2 versículos lo vuelve a repetir: escucha, escucha. Y para escuchar necesitamos tener tiempo. Tener tiempo, hermanos, para estar sentados a la presencia del Señor y decirle a Dios: quiero escuchar tu voz, quiero escuchar claramente. Es muy importante. Dios nos dice como su pueblo: escucha mi voz, escúchame. Y Dios nos habla, hermanos, pero necesitamos estar a los pies de Él, en su presencia, para escuchar claramente lo que Él nos quiere decir. ¿Sí? Amén. Y todos lo podemos hacer. No solamente era Moisés, el líder espiritual, el que podía ahí subir al monte y escuchar la voz de Dios. No, esto es todo el pueblo. Todos nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Amén. Aleluya. Y dice: escucha, escucha, pueblo de Dios. El Señor es nuestro Dios, solamente Él. Solamente Él. Solamente Él es Señor. Y luego dice: el Señor nuestro Dios es un solo Señor, es uno, es único. Amén. Solo tenemos un Dios. Y mira lo que dice Corintios 8, 4 al 6. Dice así: acerca pues de las viandas, que quiere decir ahí de la comida, que se sacrificaban a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Eso nos dice el Señor en esta mañana. Solo tenemos un Dios.
el único Dios verdadero, el creador del universo, amén, el que nos adquirió, el que nos compró, el que tiene un plan para la humanidad, el único Dios, dice aquí la palabra. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, porque sí hay muchos dioses, el hombre levanta siempre altares para adorar a muchos dioses, que el Dios de la lluvia, que el Dios del trueno, que el Dios del agua, que el Dios de no sé qué, bueno, tantos y tantos y tantos dioses. Como dice aquí, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo, o sea en la tierra, para nosotros, sin embargo, para nosotros, que hemos sido rescatados de las tinieblas, amén, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, amén, que hemos sido rescatados, que nos ha salvado, para nosotros solamente hay uno, amén, solo hay un Dios, dice aquí, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Para quién? Somos para Él. Estamos en deuda con Él. Somos para el Señor. Nos compra, nos escoge, nos adopta. Somos sus hijos para Él. ¿Para qué? Para servirle, para darle la gloria, amén, para estar en obediencia. Porque aquí dice, lo leímos en Pedro, ¿verdad? Somos una nación santa que nos escoge, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, amén. ¿Quién nos llamó? El único Dios verdadero, amén, aleluya. Perdidos andábamos, hermanos, como dice un canto, y Él nos encontró. Porque ni nosotros a veces, ¿verdad? Estamos buscando a Dios, pero Él nos encuentra. Él se encarga de toda la humanidad, de que toda la humanidad le conozca de la forma en la que Él sabe hacerlo, como sea, porque para Él nada es imposible, amén. Y Él nos escogió, nada más un Dios del cual proceden todas las cosas, somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, le pertenecemos. Somos del Señor, amén. Yo espero que te dé gozo esta mañana de que le perteneces, de que eres su hijo, su hija, que somos el pueblo de Dios, amén. Y adoramos y alabamos al único Dios verdadero, amén. Y dice el verso 5, ahí va, mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar de esa manera, amar a Dios con esa pasión, amar a Dios con esa intensidad, amén. Todos sabemos lo que es estar enamorados, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Todos nos enamoramos. ¿Por qué? Porque el Dios que creemos y el Dios que nos creó es un Dios de amor. Dios es amor. Él está lleno de amor. Amén. Y ese amor está ahora en nosotros. Por eso podemos entender, porque todo ser humano entiende lo que es estar enamorado. Porque cuando tú amas, lo único que quieres es estar con esa persona. ¿Sí o no? Todos los días. Y no te cansas de hablar con ella, con él, ¿verdad? Y quieres estarlo viendo de día y de tarde y de noche. ¿Y qué estás haciendo? Y luego vuelves a llamar. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y siempre quieres estar al lado de esa persona cuando estás enamorado. Y es lo mismo con Dios. Aquí habla de un amor, ¿verdad? De un amor a Dios de corazón, del alma, de las fuerzas, que exige un compromiso en lugar de una emoción. ¿Te das cuenta? El amor a Dios, hermanos, exige un compromiso en lugar de emociones. Por eso muchos matrimonios terminan, porque viven solamente de emociones. Y si ya no siento nada, pues ya no te amo. Esas son las emociones. Pero aquí está hablando del compromiso. Cuando amamos a Dios y a cualquier otra persona, es un amor que, como dice aquí, lo que nos enseña es que un amor que exige un compromiso. Compromiso. Voy a estar unido a ti todos los días de mi vida.
voy a amarte todos los días de mi vida. Dios, te voy a obedecer todos los días de mi vida, porque estoy enamorado de ti. Amén. Ese es el amor que Dios nos pide. El amor de un compromiso de todo corazón, con toda nuestra alma. Está hablando de la mente, está hablando de lo que pensamos, está hablando de la voluntad, está hablando con todas nuestras fuerzas, amén. Hasta el mismo Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Mateo, cuando Él dijo que el amar a Dios era el mandamiento más grande, el más grande. Cuando conocemos al Dios que nos rescató y nos damos cuenta de todas las cosas que ha hecho por nosotros, ¿cómo no le vamos a amar? ¿No? ¿Cómo estábamos antes de conocerlos? Perdidos, sin esperanza, sin dirección, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio que dar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén, amén. Y es lo más importante. Cuando estamos agradecidos con Él, con el único Dios verdadero, podemos amarlo y podemos obedecerlo. Y vamos a seguir el verso 6 de Deuteronomio. Entonces dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Habla de compromiso. El compromiso requiere también fidelidad. Te voy a ser fiel. Me estoy comprometiendo contigo para toda la vida. Amén. Y estas palabras dice que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón para que no te apartes de Él, para que no te alejes para adorar a otros dioses. Mira lo que está diciendo Dios, lo que nos dice esta mañana, compromiso. Lo que te estoy diciendo, escucha pueblo, escucha, compromiso. Amén, compromiso. ¿Por qué? Porque puede haber cosas en el camino que nos pueden apartar y alejar de Dios. Tenemos un enemigo que se encarga de alejarnos de la presencia de Dios. Puede haber muchas cosas alrededor en nuestra vida que nos van a estar estorbando precisamente del estar comprometidos con Dios. Por eso Dios dice, escucha, obedece, haz lo que te estoy diciendo, para que no te vayas a apartar de mí. Imagínate qué dolor tan grande cuando un hijo de Dios que conoce a Dios, que fue salvado y lavado con la sangre del Cordero, un sacrificio tan grande, en el caminar, ¿verdad? Comienzas con la pasión y con el compromiso, pero de repente algo te comienza a estorbar, te empiezas a distraer con otros dioses, empiezas a ver otras cosas en este mundo y entonces te apartas. Se empieza a apartar, a apagar, a alejar del único Dios verdadero. ¿Qué sentirá Dios? ¿Qué sentirá nuestro Dios cuando ve a un hijo que se aparta? Cuando ve a un hijo que se aleja. Qué triste, ¿verdad? Porque a veces no pensamos en lo que Dios siente. A veces eso no lo pensamos. Pensamos solamente en lo que queremos que Dios nos dé o lo que queremos que Dios haga para nosotros. Pero ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Te estoy dando estos mandamientos porque no quiero que te alejes de mí. Eso es lo que te dice Dios esta mañana. Quiero estar contigo, pueblo, todos los días. Y así como Dios quiere estar con nosotros todos los días, y como Dios quiere así derramar su amor sobre nuestras vidas y derramar sus bendiciones sobre nosotros, eso mismo Dios quiere que tú y yo hagamos por Él y para Él. Amarlo de la misma manera en la que Él nos amó.
Te estoy dando estos versículos porque la verdad creo que es muy importante entender lo que Dios quiere de nosotros. Es muy importante entender lo que Dios quiere como pueblo que somos de Él. Amén. Y entonces dice, compromiso, comprometernos. Nos va a costar, sí nos cuesta, porque hay muchas tentaciones, porque hay muchas luchas, pero cada día cuando nos levantemos podamos decir, yo me comprometo contigo, Dios. Yo me comprometo contigo, Padre. Yo me comprometo contigo, Señor Jesús, a permanecer fiel, a amarte y a andar en obediencia. Amén. Pero entonces esta palabra o estos mandatos no eran solamente para los padres. Mira lo que dice el verso 7 al 9. Repíteselos a tus hijos una ¿y qué? Y otra vez. O sea, no te canses. No te canses de hablar la palabra. Amén. No te canses de enseñar la palabra. Repítelo y repíteselos y repíteselos, y no importa si son niños, si son más grandes, si son adolescentes, si son jóvenes, si ya están casados, no importa. Todos tenemos que, como dice aquí la palabra, enseñar. Y mira lo que dice: repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. ¿No está muy claro lo que Dios nos dice, hermanos? Está clarísimo. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿De qué hablamos? Y aquí dice, habla de la palabra en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos en tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Está muy claro. Aquí Dios nos hace responsables, hermanos. Los padres son responsables de la educación espiritual de sus hijos. Somos responsables de la educación espiritual de nuestros hijos. El papel del padre, del varón, es un sacerdote y maestro de la familia. Lo que el padre enseña a los hijos no se les va a olvidar jamás. Jamás. Y este es un mandamiento. Pero también incluye a las madres, porque también las mamás pueden contribuir a la educación espiritual de sus hijos. Y la clave, hermanos, para enseñar a los hijos a amar a Dios y que le sigan, es que debes hacer de Dios parte de sus experiencias diarias. Tú tienes que hacer esto, hermanos. La clave está en que Dios sea parte de sus experiencias diarias. Enseña a tus hijos a ver a Dios en todos los aspectos de su vida, empezando contigo. Porque si tú tienes esa comunión con Dios y tienes esa relación con Él y lo conoces, escuchas su voz, enseñas la palabra, tienes experiencias, ¿no? Porque el Señor comienza a hacer señales y milagros y cosas maravillosas, y entonces tu fe, mi fe comienza a crecer porque estás conociendo a Dios. Amén. Entonces llegas a casa y tuviste una experiencia con el único Dios verdadero, y entonces te sientas con tus hijos y les empiezas a hablar y a decir, te quiero compartirles algo maravilloso que me pasó. Amén. Eso está hablando de esa relación y esa comunión donde tenemos unas experiencias maravillosas con Dios y las vamos a transmitir a nuestros hijos, y entonces nuestros hijos también van a tener sus propias experiencias, amén, con el único Dios verdadero. ¿Cierto? ¿Están conmigo? Y es muy importante. Por ejemplo, una vez me pasó a mí con nuestra hija la mayor. Tenía como 3 añitos y me gusta mucho contar esto porque fue una experiencia preciosa. Estábamos ella y yo en la casa, y en eso pues le iba a preparar algo de comer, abrió el refrigerador y pues no había nada, la verdad. Y entonces pues dije, ¿qué le preparo, verdad? Y entonces la agarro a ella y le dije, hijita, vamos a orar, y porque Dios puede proveer
como dice su palabra, ¿verdad? Bendice la alacena y Él bendice nuestro hogar y nos da trabajo y nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces yo le empiezo a decir a mi hija, tres añitos, le digo, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por todas las cosas y vamos a alabar al Señor porque Él es grande y porque Él puede hacer un milagro y esta alacena se puede llenar y el refrigerador y nada nos falta porque Él es fiel, amén. Y yo le empiezo a hablar a ella y empezamos a cantar en una canción de niños y empezamos a orar. A los 10 minutos tocan a la puerta. 10 minutos. Y abro la puerta, era una joven, yo alguna vez había platicado con ella, tal vez, o saludado, y la dejo pasar, digo, pasa adelante, ¿en qué te puedo servir? Ya. Mire, me dice, hermana, vengo muy rápido, voy para el trabajo, pero antes de salir, Dios me dijo que viniera a su casa y le diera esto. Y me entrega un sobre. Y yo, bueno, gracias. Le dije, gracias. Me tengo que ir y bueno, es lo que quería hacer, la despido y todo. Entonces voy con mi hija y me siento en un sillón y digo, mira, hijita, abrimos el sobre y era un cheque por $1,000. Amén. ¿Sí me escucharon? ¿Puede hacer el Señor cosas maravillosas? Y ahí fue el testimonio, amén, de la experiencia, de esas experiencias, hermanos, diarias con Dios, de esas cosas que Dios hace, amén, porque Él es fiel. Él es fiel, amén. Y eso enseña a nuestros hijos. Y me acuerdo, mi esposo y yo hacíamos eso con nuestras hijas. Ay, papá, es que quiero no esto. Ay, mamá, es que quiero lo otro, ¿sí? Ay, que no, ¿sí o no? Están todo el tiempo pidiendo, ¿no? Todo el tiempo piden los hijos. Y entonces le decíamos, ¿saben qué? Vamos a orar. Vamos a orar. Y les enseñamos a orar. Les enseñamos a que ellas pusieran lo que ellas necesitaban, no nada más con nosotros, delante de Dios. Y vieron milagros durante toda su infancia y han visto milagros ahora, ya mayores, y ahora lo están viendo con sus hijos y eso le están enseñando a sus hijos, amén. Por eso aquí dijo el Señor en su palabra, amén, que también se los vas a repetir a tus hijos, les vas a enseñar a tus hijos, vas a platicar con ellos, estando en tu casa, estando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, enséñales los versículos, enséñales a tener esas experiencias con el único Dios verdadero, amén, amén, aleluya. Y aquí en este pasaje, gloria al Señor, pues tenemos que educar con métodos, tenemos que aprender, todos tenemos que ser maestros, porque es lo que nos está diciendo Dios, que tenemos que enseñar. Entonces, tenemos que educar con métodos, amén. Y aquí habla de métodos. Primero, escuchar. Hay que sentarnos a escuchar. Y te voy a repetir. Cuando hablas de repetir, repetirás estas palabras, es enseñar con constancia. Vas a implantar en la mente de un niño por medio de una instrucción frecuente y repetida. Métodos. Repetir. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Me acuerdo cuando tenían miedo en la noche, ¿no? ¿No te pasaba con tus hijos que de repente tenían miedo porque no se querían dormir o soñaron feo o por algo se asustaron, etcétera? Yo comencé a enseñar a mis hijas a que se aprendieran el Salmo 91 completo. Y cada noche el Salmo 91, porque es un salmo de protección. Amén. Para que ellas se sintieran protegidas. Para que ellas supieran que Dios las estaba guardando, amén. Para que ellas supieran que Dios las estaba protegiendo. Entonces se los repites y se los repites y se los repites, amén. Así nos dice el Señor, métodos. Hablarás todo el tiempo, conversar, platicar, átalas, llévalas. Está hablando de símbolos visibles que ayudan a recordar y aprender la palabra de Dios. Símbolos visibles. Agarra
cosas, toma cosas, ya sea un libro, ya sea un cuadro, ya sea algo colgado en algún lugar, algo que ellos puedan recordar todo el tiempo. Son métodos. Las escribirás, dice, en los postes de tu casa y en las puertas, en el baño, en la cocina, en la recámara, en la puerta al salir. Todo tiene que estar en relación, hermanos, con Dios y su palabra. Amén. Para que nuestros hijos caminen en el mismo camino y conozcan a nuestro Dios, amén, el único Dios verdadero. Ahora vamos a ver, del versos 10 al 12, necesito que me sigan. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte. Hizo un pacto con tus antepasados, porque es cierto, hace pactos, también Dios hace pactos con nosotros, amén, hace pactos. Y es una tierra con ciudades grandes, prósperas que tú no edificaste. Les empieza a explicar a la tierra donde los iba a llevar. Una tierra que dice aquí, tú no edificaste, encontrarás casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste, sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte. Subraya esto si tienes tu Biblia. Ten cuidado de no olvidarte del Señor. Amén. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud. ¿Sí? Nos sacó el Señor de la esclavitud, ¿cierto? Éramos esclavos al pecado, éramos esclavos al diablo, la paga del pecado era muerte. Nos saca Dios de esa esclavitud y nos trae ahora a su reino, amén. Pero dice aquí, nos da cosas, una ciudad próspera, una casa, cosas materiales. Dice cisternas donde hay agua, ¿verdad? Viñedos donde sembraste, pero dice aquí que no te olvides de quién te lo está dando. No te olvides. No te olvides de Dios cuando seas próspero. Porque yo sé que hay testimonios de muchos aquí que antes sin el Señor vivían en pobreza, tenían escasez, andaban mal, no tenían trabajo. Vienes a Cristo y ¿qué hace el Señor? Comienza a bendecirte. El que nos da todo es el Señor, amén. Y aquí dice a su pueblo, no te olvides del Señor, porque Él es el que te rescató, Él es el que te prospera, Él es el que te provee de todas las cosas, porque todas las cosas provienen de Él, amén. Y Dios nos dice esta mañana, no te olvides del Señor. Cada día acuérdate, gracias Dios por este trabajo que me das, gracias Dios por este alimento que me das, gracias Dios por el techo, gracias Dios por la ropa, gracias Dios por por cualquier cosa, darle gracias a Dios porque todas las cosas vienen de Él, amén, de Él. Y Él hasta nos chifla, hermanos, porque así es el Señor. Cuando tú amas, ¿no quieres darle todo a tu familia? Así es Dios. Dios nos ama tanto que nos quiere dar todo. Todo. Pero dice, no te olvides de Dios cuando seas próspero. ¿Sí? Cuando ya tengas mucho. Cuando es exitoso. Cuando todas las cosas, no te olvides. Cuando te vaya bien, porque la prosperidad, hermanos, puede nublar nuestra visión espiritual. Porque tiende a hacernos autosuficientes y pensamos que todas las cosas las obtuvimos por nosotros mismos, y no es así. Dios es el que da todas las cosas, amén. Porque también la prosperidad, ¿verdad?, puede hacernos autosuficientes y también deseosos de tener más de todo. No sé por qué, pero de repente como que quieres más y más y más y más y más. Y a veces nubla nuestra vista y a veces puede hacernos menos sensibles a la necesidad de Dios. Y tenemos que recordar que todas las cosas provienen de Él. Amén. Hermanos, ahora sí, me voy a ir bien rápido leyendo.
Pero pongan atención porque escucha bien lo que Dios nos va a decir en estos últimos versículos. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es un Dios celoso. ¿Ok? Así dice la palabra, Dios es celoso. Son mi pueblo, amén. Nada más. Y es un pueblo que solo le adora a Él. Se encenderá su enojo, dice aquí, no pondrás a prueba al Señor. Obedece con diligencia sus mandamientos. Haz lo que es bueno, lo que es correcto a los ojos del Señor, para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró darle a los antepasados, la poseerás, y dice, expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra, tal como el Señor dijo que lo harías. Y esto es muy importante, porque cuando ya entramos al reino del Señor, hermanos, al reino de la luz, amén, ya no podemos arrastrar las cosas de las tinieblas, ¿sí? Y esos enemigos que teníamos ahí en la oscuridad, porque vivíamos bajo el engaño de Satanás, pues va a querer meterse, introducirse a tu casa, introducirse a tu vida. ¿A poco crees que nos va a soltar tan fácil? El diablo no quiere soltar fácil. Claro que no. Va a seguir insistiendo hasta que lo dejes entrar y volver atrás. Pero como dice el Señor en su escritura, en la palabra, ¿verdad? Yo olvido lo que queda atrás, ¿cierto? Olvidando lo que queda atrás, yo me tengo que extender hacia lo que está por delante, hacia lo que Dios tiene para mi vida. Y entonces aquí está diciendo, vas a expulsar a todos tus enemigos, vas a sacar de tu casa todos esos dioses que tenías, vas a limpiar tu casa de cualquier cosa que te pueda contaminar a ti y a toda tu familia, amén. Tienes que sacarlo, porque ahora solamente, como dice el Señor, dice la palabra de Dios, yo y mi casa lo serviremos a Él. Yo y mi casa serviremos al único Dios verdadero, amén. Y entonces, en el futuro, fíjate nada más que hermoso, tus hijos te van a preguntar. Nuestras hijas nos preguntaban muchas cosas. Y dice aquí, y los hijos preguntan, ¿qué significan estas leyes, estos decretos, estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Porque estamos enseñándole a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero de repente te sacan una pregunta, ¿verdad? Y te empiezan a decir, oye, a ver mamá, a ver papá, ¿qué significa todo esto que me estás enseñando? Y entonces, ¿qué le vamos a contestar? ¿Qué le vas a contar a tus hijos? Mira lo que dice, entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos, ¿sí? ¿Cierto o no? Nosotros éramos esclavos, hijo, éramos esclavos. Estábamos ahí, dice ahí, con el faraón en Egipto. Éramos esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos del diablo. Pero el Señor nos sacó, amén. Aleluya. Con su mano poderosa. El Señor nos sacó de esa esclavitud con su mano poderosa. Y se la vas a contar a tus hijos y a tus nietos, amén. Y dice, nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darle a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos. ¿Sabes qué, hijito? Te los estoy enseñando. Te estoy enseñando la palabra, te estoy enseñando la escritura, porque Dios, aquí dice, nos ordenó obedecer estos decretos. Por eso, porque estoy en obediencia a Dios. Y en obediencia yo te voy a enseñar la escritura. En obediencia yo te voy a enseñar la palabra de Dios. En obediencia tú vas a conocer al único Dios verdadero que nos sacó de las tinieblas, amén. ¿Para qué? Dice, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Amén. Y es como le enseñas a tus hijos en un hogar lleno de amor, en un hogar lleno de la presencia de Dios, en un hogar donde se respira la presencia de Dios, en un hogar donde está la palabra de Dios implantada, en un hogar donde hay un compromiso, amén.
Ahí es donde vas a ver y va a caer la bendición de Dios. Amén. Qué maravilloso es poder vivir en un hogar como ese, ¿no es cierto? Amén. ¿No te emociona esta palabra, hermano? Aleluya. Aleluya. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considera justos. Porque es cierto, cuando tus amigos, tu familia, tus vecinos comienzan a ver que algo está pasando en tu casa, que algo está pasando con tu familia, que algo está pasando con tu matrimonio, que algo está pasando con tus hijos, que algo está pasando en tu vida personal, ¿qué va a decir la gente? Oye, la verdad, algo tienen estos, algo está pasando. Y aquí dice, nos considerarán justos. Se van a dar cuenta, amén. Van a reconocer, hermano, que algo está pasando con nuestras vidas. Amén. Y ahí es donde puedes comenzar a contar tu testimonio a tu familia, a los que no le conocen. Amén. A tus vecinos. Y van a poder ver ellos también la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Aleluya. Y por último, hermanos, ya voy a terminar. Le voy a pedir a los músicos. Hay muchas cosas que contar, pero yo espero que esto que les he compartido haya podido caer en esa buena tierra. En una buena tierra que da fruto. No tires a la ligera esta palabra. Vuélvela a leer. Vuélvela a meditar. ¿Qué quieres, Dios, de mí? Y quiero preguntarte, ¿cómo vas a responder a esta palabra delante de Dios? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo le vas a responder a Dios? ¿Vas a levantar un altar en tu casa? Varones, ¿vas a ser el sacerdote espiritual de tu casa? Mujeres sabias, llevando a los hijos por el camino del Señor. Cuesta. Yo me acuerdo, nuestras hijas desde chiquitas estaban sirviendo al Señor. Y hoy me gocé de ver a 3 de los nietos aquí en esta obra. Es el regalo más grande que podemos tener. Que nuestros hijos y nuestras generaciones caminen con Dios. Yo llevaba a mis hijas que si a la obra de teatro, que si a la danza, que más era que iban a cantar. Nuestras hijas están en varios CDs de Superpollo. Cantaron de chiquitas. Cuesta sí, porque yo tenía que llevarlas a todos los ensayos, ¿verdad? Cuesta, pues sí, el tiempo, muchas cosas. Pero cuando comienzas a ver que lo que estás sembrando comienza a dar fruto, todo eso vale la pena. Ver a nuestros hijos y nuestra familia caminando con el Señor y siguen sirviendo a Dios. Pero ahora los nietos, qué maravilla, y están felices aquí cantando, danzando, pero están sirviendo a Dios. Están sirviendo a Dios, al único Dios verdadero. ¿Cómo vas a responder a esta palabra? Vamos a ponernos de pie. Y yo sé, hermanos, como pueblo de Dios, enfrentamos las mismas opciones que tenía el pueblo de Israel. O nos conformamos a la cultura del mundo, opciones,
o transformamos nuestra vida mediante el compromiso a Dios, la obediencia.